Buenos y creativos días, hermosa comunidad. Les doy la más cordial bienvenida al primero de 3 capítulos de este hermoso cardigan Monet. En esta primera parte vamos a aprender a tomar medidas que vamos a sacar de una prenda de vestir. Puede ser de un suéter o de un polerón, el que más nos guste. Y de estas medidas comenzamos a tejer la espalda de este hermoso cardigan. ¡Manos a la obra! Acá tengo el dibujo de lo que va a ser nuestro cardigan, que si te fijas bien lo vamos a tejer en una sola pieza. Esta es la espalda, esas son las mangas, espalda, mangas y los delanteros del cardigan. Las mangas las vamos a tejer incorporándolas junto con la espalda y los delanteros. Entonces, este cardigan va a tener costura en los costados del cuerpo y en las mangas. Lo vamos a tejer en punto jersey y las pretinas y los puños los vamos a tejer en elástico doble. ¿Cómo vamos a medir la prenda? Solamente vamos a necesitar algunas medidas de la espalda para tejer mangas, espalda y delanteros del cardigan. De 3 a 4 centímetros bajo el brazo vamos a medir el ancho de la prenda. De costura a costura. El largo del cuerpo lo vamos a medir desde la costura del cuello hacia abajo hasta finalizar la pretina. Medimos aparte cuánto mide la pretina de cuerpo. El cuello lo vamos a medir de lado a lado siguiendo la curva de la costura. Todas estas medidas las vamos anotando en un papelito para después armar nuestro patrón con nuestras medidas. El largo de brazo lo vamos a medir desde la costura del cuello, pasando por el hombro, pasando por el largo de brazo, incluyendo el puño. Tomamos aparte la medida del puño, que por lo general son los mismos centímetros a la pretina de cuerpo. Vamos a medir la altura de sisa, que esto va a ser nuestro ancho de brazo. En esa costura entre hombro y brazo. Todas las medidas que tomé las pasé a un pequeño dibujo que hice. Como puedes observar, yo siempre aconsejo hacer estos dibujitos chicos y anotar todas las medidas que tomamos, porque así se nos hace mucho más fácil cuando vamos a tejer la prenda. Queda mucho más claro al momento de realizar cualquier tejido. Si te fijas, yo acá anoté otras medidas, las medidas de cada hombro, la medida de brazo sin hombro y la medida de cuerpo desde el brazo hacia abajo. ¿Cómo determiné yo estas medidas? Resulta que el polerón, originalmente su sisa, tiene una curva que no vamos a utilizar en este patrón, porque las mangas las vamos a incorporar en la espalda y delanteros sin sisa, las vamos a tejer rectas. Entonces, ¿cómo calculo los hombros de cada lado en centímetros? En mi caso, mi cardigan mide 60 centímetros de ancho en espalda y sé que mi cuello mide
22 centímetros de ancho en espalda. A 60 yo le resto 22 centímetros que me da un total de 38 centímetros y esos 38 centímetros los divido en 2 y me da un total de 19 centímetros por cada hombro. ¿Cómo determino el largo de brazos y la curva? En mi caso, mi largo completo es de 70 centímetros desde el cuello a puño. Vamos a restar los 19 centímetros de hombro y eso me da un total de 51 centímetros de brazo. Ahora, mi largo de cuerpo desde el brazo hacia abajo, en mi caso yo sé que el largo total de cuerpo es de 60 centímetros. A esos 60 centímetros yo le resto los 25 centímetros de ancho de brazo y eso me da un total de 35 centímetros de alto desde la pretina hasta el brazo. Ya tenemos listo el patrón de nuestra espalda por donde vamos a partir tejiendo nuestro cardigan. Esta información también la vamos a utilizar en nuestros dos delanteros que vamos a tejerlo exactamente con los mismos centímetros. Los palillos que voy a utilizar para este cardigan son de 9 milímetros de espesor, palillos circular con lo que voy a tejer el cuerpo y mangas del cardigan y palillos número 8 de espesor, palillos circulares con los que voy a tejer los puños de este cardigan. El largo de cuerda de este palillo es de aproximadamente 21 centímetros de largo de cuerda y de los de 9 milímetros de espesor son 56 centímetros de largo de cuerda aproximadamente. Tú puedes utilizar el número de palillos, el que más te guste, el que más te acomode. Yo, en mi caso, voy a utilizar 9 y 8, pero tú puedes utilizar cualquier otro número. Ya tienes tu patrón listo. Puedes utilizar el que más te guste. Para los palillos número 9 milímetros de espesor, yo trabajé con 3 hebras. Esto me permitió darle una buena estructura a mi cardigan. Pasa que de pronto no sabemos utilizar bien nuestros palillos y tejemos con grosores de lana que al finalizar nuestro tejido queda todo deforme, sin estructura. Una buena estructura es cuando tomamos nuestro tejido y no se nos deforma al momento de tomarlo. Es lo que se ve a simple vista. Nuestro tejido no queda como un acordeón y literalmente hablando. Cuando utilizamos palillos de ancho espesor, más de lo relativamente normal, cometemos muchas veces el error de utilizar una lana de densidad más baja, perdiendo nuestro tejido toda forma con lo que partimos como idea en un principio. Mira, yo estoy utilizando las mismas 3 hebras, pero en un palillo número 15 de espesor. Y mira, es demasiado elástico, pierde toda su forma. Es un elástico, pero sin retorno. Es más bien como un chicle. Nosotros tenemos que tener elasticidad en nuestro tejido. Por supuesto que sí, pero de ese elástico que cuando uno estira y suelta, vuelve a su forma original. Es por eso que son tan importantes las muestras de tensión. En ellas, además de saber cuántos puntos tenemos que montar para cada centímetro, nos permite saber qué lana tenemos que utilizar en cada número de palillo. Otros materiales que vamos a necesitar para este cardigan son tijeras, marcadores de punto, aguja lanera, un crochet con el número de espesor correspondiente al palillo con el que vamos a tejer el cuerpo del cardigan. En mi caso es un crochet número 9 milímetros de espesor, cinta de medir, papel y lápiz. ¿Cómo podemos jugar con nuestras lanas? Yo acá hice una pequeña muestra de cómo yo fui combinando las lanas. Tú puedes utilizar los colores que tú quieras. Es más, puedes hacerlo en un solo color o en 2 colores.
Lo importante acá es dar rienda suelta a nuestra imaginación y permitirnos y darnos la libertad de tejer nuestro cardigan como nosotros y nosotras queramos. Ahora, si tú lo quieres tejer más o menos como yo lo hice, acá yo hice una pequeña muestra para mostrarte cómo fui combinando y cambiando los colores. Como puedes ver, en algunos sectores tejí con 3 colores distintos, en otros sectores tejí con 3 hebras del mismo color. Lo último de acá son 2 hebras del mismo color y otra de distinto color. Los cambios de color los realicé no siempre a cada orilla del cardigan, sino que también a mitad del tejido, que da una sensación de cambiar bruscamente de color, y eso me parece sumamente entretenido. Pero independiente de cómo yo lo haga, lo importante es cómo tú lo haces. Por eso, da rienda suelta a tu imaginación y haz el cardigan de tus sueños. Las lanas que yo voy a utilizar son todas sobras de trabajos anteriores que yo utilicé. Hay algunas que son de distintas marcas, pero con un factor en común, que es su espesor. En mi caso, como voy a utilizar 3 hebras, tengo que tener en cada hebra el mismo espesor. Te dejo las especificaciones de la lana que yo utilicé por si quieres utilizar las mismas. La lana que yo utilicé es de número 3 ligero y está compuesta de 2 hebras. Recuerda que puedes utilizar la lana que tú quieras. Teniendo tu patrón con tus medidas, tú eres la que va a decidir qué lana utilizar y con qué palillos. Vamos a la muestra de tensión. Yo ya te dije que la muestra de tensión es súper importante porque vamos a saber cuántos puntos tenemos que tener para tejer nuestro cardigan. Yo tejí esta muestra montando 15 puntos en palillo número 9 milímetros de espesor con 3 hebras. Acá hartos puntos importantes. Para que una muestra sea eficiente tenemos que tejerla de tal modo que nuestra muestra se mantenga rígida y no se nos doblen las orillas. Como primer consejo, no cerrar las muestras. Las muestras es mejor dejarlas en los palillos. Así nos aseguramos de que cada punto tiene la tensión correcta. Cuando montemos los puntos para la muestra, no hacerlo tan apretado. Así podemos conservar la misma tensión en todos los puntos. En esta muestra que tejí, si puedes observar, sus orillas no se doblan y eso es porque yo parto no tejiendo el primer punto y la hebra la paso por delante del punto, mira, de esta forma. La hebra la paso por delante del primer punto y el primer punto lo paso sin tejer. Luego paso la hebra por detrás del tejido y sigo tejiendo todos los puntos tal cual se nos presentan, que en este caso es punto derecho. El cardigan yo lo tejí en punto jersey. El punto jersey es por el derecho, tejemos con punto derecho y por el revés, tejemos con punto revés. El último punto de la corrida lo tejemos en punto revés. El punto de orillo siempre lo tenemos que tejer en punto revés. Así nos quedan todos los puntos más ordenados y así es mucho más fácil coser nuestras prendas. Damos vuelta el tejido y hacemos exactamente lo mismo como empezamos.
Entonces pasamos la hebra por delante del punto, pasamos el primer punto sin tejer y tejemos el resto de la corrida en puntos revés, como se nos presentan los puntos. Yo esta muestra de tensión la tejí hacia arriba por 20 corridas, que es suficiente para hacer tomar nuestras medidas. En una muestra de tensión tenemos que obtener cuántos puntos me caben dentro de 10 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Por eso las muestras nunca se tienen que tejer justas, siempre se tienen que tejer con más puntos de alto y más puntos de ancho. Ya estamos finalizando esta corrida por el revés del tejido. El último punto, el punto de orillo, lo tejemos en punto revés. Entonces, ya estamos listos para tomar nuestras medidas. Entonces, tomamos nuestra wincha de medir y lo que tenemos que hacer es, en 10 centímetros, ¿cuántos puntos me caben de ancho y de alto? Acomodo la wincha y la hago calzar en un punto. Los puntos son como una V corta o una V. Así. Así podemos distinguir los puntos. Entonces ahí tenemos un punto, ahí tenemos otro punto, ahí tenemos otro punto, otro punto. Entonces identificamos el punto y le hacemos calzar con el primer centímetro ahí y el 10 centímetros lo hacemos calzar con otro punto. Ahí, de esa forma. Entonces ahora empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 10 centímetros de ancho equivalen a 9 puntos. Ahora vamos a ver cuántos puntos nos caben de largo en 10 centímetros. Entonces, acomodo la wincha, la pongo ahora de forma vertical, hago calzar el comienzo de la wincha con un punto y en los 10 centímetros también hago calzar un punto. Y contamos. Ahí hago calzar. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Entonces, de largo en 10 centímetros equivalen a 14 puntos. Esta información la tenemos que traspasar a nuestros centímetros de nuestro patrón. Entonces, yo sé que 10 centímetros de ancho equivalen a 9 puntos. Yo tengo 60 centímetros de ancho en mi cardigan. Entonces, multiplico 9 por 6 y eso me da un total de 54. 54 puntos son los que tengo que montar para empezar a tejer la espalda de mi cardigan.
Entonces, con la información que tenemos también podemos medir el largo de nuestro cardigan, pero a mí me gusta ser un poquito más precavida y ir midiendo a medida que vamos tejiendo. Así el largo nos va a quedar más exacto. Tú puedes calcular el largo inmediatamente o si quieres lo vas midiendo de a poco como lo voy a hacer yo. Entonces, yo monté 54 puntos en palillos 9 milímetros de espesor con 3 hebras. Lo primero que vamos a tejer es la pretina de la espalda. Yo lo voy a tejer con palillo número 9, que es el mismo palillo con el que voy a tejer el cuerpo, porque me gusta que la pretina no quede tan apretada, quede más suelta. Entonces, pasamos el primer punto y vamos a tejer la primera corrida en punto revés. Esta corrida cuenta como el revés del tejido. Si tú quieres tejer la pretina con un número más pequeño con el que vas a tejer el cuerpo, puedes hacerlo. Recuerda que es tu patrón. Tú decides cómo tejes tu cardigan. Entonces ya estamos finalizando esta primera corrida de revés. Damos vuelta el tejido y comenzamos con la pretina de la espalda de nuestro cardigan. Yo la voy a tejer con elástico doble, que son 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Entonces, el punto de orillo lo paso sin tejer. Tejo 2 puntos derechos y 2 puntos revés. Y así por toda la corrida. Esto lo vamos a tejer por 6 centímetros de alto. Recuerda que yo en mi patrón tenía 6 centímetros de pretina. Ya estoy finalizando con la primera corrida en elástico doble. El punto de orillo lo tejo por el revés. Doy vuelta el tejido y tejo tal cual se nos presenten los puntos. Paso el primer punto sin tejer. Y tejo los siguientes puntos tal cual se nos presenten. Entonces, ya estoy finalizando. Me parece, creo que la última vuelta en elástico doble. Punto de orillo lo tejo en punto revés. Y quiero medir para ver si tengo mis 6 centímetros de alto. Entonces, en la mitad del tejido por el medio vamos a medir. Y tengo mis 6 centímetros de alto de pretina. Entonces voy a contar las corridas, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 corridas. Contamos desde el punto de abajo del palillo, desde ahí para abajo. Entonces son 7 corridas las que tengo en mi pretina. Estos puntos de largo los vamos a ir anotando porque después para tejer los delanteros se nos va a hacer súper fácil. Vamos a saber la cantidad exacta de puntos que tenemos que
tejer, que tenemos que sacar. En mi caso, ahora empiezo a tejer el cuerpo de mi cardigan. Yo voy a hacer cambio de color con 3 hebras. Entonces voy a incorporar el nuevo color de 2 formas. Podemos incorporar así, haciendo un nudo simple a la hebra anterior, o podemos hacer un nudo maravilloso que te voy a enseñar ahora. Cortamos las hebras, cortamos las 3 hebras en mi caso. Y mira, agarramos una hebra del color que queremos incorporar. Esa hebra la vamos a amarrar de esta forma en el color anterior, en la hebra del color anterior, con un nudo simple. Más abajo de la punta de la hebra blanca la vamos a amarrar de la misma forma como amarramos la hebra de color arena, con un nudo simple. Tiramos de las hebras, se nos juntan los nuditos, cortamos las colitas de lana a ras de los nudos y nos queda un nudo precioso que no se nos va a notar en nuestro tejido. Entonces hacemos lo mismo con las otras 2 hebras. Ya tengo mis 3 hebras incorporadas y ahora empezamos a tejer el cuerpo de la espalda hasta los 35 centímetros. En este patrón, las mangas van a ser una continuación de la espalda. Entonces vamos a tejer todo junto. Va a ser una sola prenda la que vamos a tejer. Para yo poder incorporar las mangas, 6 corridas antes de llegar a la manga, voy a hacer aumentos de puntos. La idea es que en estos aumentos de punto, en la esquina entre el cuerpo y la manga, quede una curvita. Esta curva nos va a permitir una buena terminación en nuestro cardigan. Esta curva va a unir, si pudiéramos decirlo así, el cuerpo y la manga. Yo ya tengo como referencia que la pretina de mi espalda mide 6 centímetros y que son 7 corridas aproximadamente. Entonces, entre los 29 y 30 centímetros voy a parar para empezar a hacer los aumentos para la curva entre el cuerpo y la manga. Entonces, con estos antecedentes, hasta los 29-30 centímetros vamos a tejer. En mi caso, ahí tú tienes que calcular más o menos cuántos centímetros son los que tienes que tejer antes de hacer los aumentos para la curva. Y comienzo a tejer la espalda de mi cardigan, que lo voy a hacer con punto jersey. Parto con punto derecho, toda la corrida en derecho. Entonces ya estoy finalizando la primera corrida en punto derecho. El punto de orillo lo tejemos, recuerda, siempre en punto revés. Damos vuelta el tejido y tejemos los puntos tal cual se nos presentan en punto revés. Pasamos el primer punto
y tejemos el resto de puntos en punto revés. Entonces, yo ya me parece que tengo listos los 30 centímetros de alto. Dijimos que entre 29 y 30 centímetros teníamos que llegar para poder hacer la curva con aumentos de puntos en cada esquina entre el cuerpo y la manga. Entonces vamos a medir. Y sí, ya tengo mis 30 centímetros de alto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero voy a contar la cantidad de puntos que hay en 30 centímetros. Yo ya tengo 7 de pretina y vamos a contar los puntos hasta arriba. Entonces yo tengo 39 puntos en 30 centímetros. Recuerda que es súper importante anotar todos estos datos para después tejer los delanteros de una forma más fácil. Entonces, vamos con los aumentos. Para hacer esa curva yo tengo que aumentar 3 puntos a cada lado entre la manga y el cuerpo. Esos 3 puntos a cada lado los vamos a aumentar en 6 corridas. Entonces, anotamos más 3 puntos a cada lado. Acá yo dibujé una sola manga, pero se supone que son 2. Estos aumentos los vamos a realizar por el derecho del tejido. Entonces, estas son 6 corridas. Lo otro que vamos a hacer es medir el ancho de nuestro cardigan. Ya estamos en condiciones de medir el ancho. Tomamos nuestra wincha de medir y lo ponemos a los costados de nuestro tejido, de lado a lado, y sí, me da justo 60 centímetros. Estamos haciendo un buen trabajo. Ahora vamos a comenzar con los aumentos de 3 puntos a cada lado. Mira cómo lo vamos a hacer. Pasamos el punto de orillo sin tejer. Tejemos el primer punto y en el tercer punto, del punto que está en el palillo, el punto que está abajo del punto del palillo, lo vamos a tomar, lo vamos a poner en el palillo y lo tejemos en punto derecho. Tejemos el otro punto en punto derecho y así nos queda el aumento. Súper fácil. Y vamos a tejer toda la corrida en punto derecho. Entonces, al final de esta misma corrida vamos a hacer el primer aumento de la otra manga. En el penúltimo punto vamos a realizar el aumento. En el penúltimo punto, en ese. Entonces ya estamos terminando esta primera corrida de aumentos
Y te voy a mostrar acá cómo vamos a aumentar. Entonces en el penúltimo punto tomamos el punto que está abajo del punto del palillo. Lo tomamos, lo pasamos al palillo, lo tejemos en derecho y tejemos en derecho. El punto de orillo lo tejemos en punto revés. Damos vuelta el tejido y tejemos todos los puntos como se nos presentan en punto revés. Recuerda que los aumentos los vamos a hacer por el derecho del tejido. Ya tenemos listos nuestros 3 aumentos por lado y te voy a mostrar cómo nos queda. ¿Ves que se nota inmediatamente la curvita? Esa curvita que necesitamos para poder ahora incorporar las mangas. Ahí está la curva de un lado y acá está la curva del otro lado. Entonces, mira, esta curva pasa a formar parte de lo que es la manga de nuestro cardigan. A ver, primero vamos a medir si llegamos a los 35 centímetros, que yo creo que sí. Veamos. Sí, hemos llegado a los 35 centímetros, perdón, en mi caso. Ahora corresponde incorporar la manga a nuestro tejido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, no vamos a tejer el puño lo vamos a tejer al final de haber terminado el cardigan. El puño no lo vamos a contabilizar. Entonces, yo quiero calcular cuántos puntos tengo que montar en palillos para poder hacer el largo de la manga, porque voy a incorporar todo, espalda y manga. Primero necesito saber cuánto miden estos 3 puntos. Para esos centímetros, poder calcularlos. Entonces, me dicen que mis 3 puntos miden 3 centímetros. Entonces, yo voy a anotar acá mis 3 centímetros. Mis 3 puntos que yo hice de aumento miden 3 centímetros. Entonces, a mis 51 centímetros que yo tengo de largo total de manga, tengo que restarle los 3 centímetros de la curva y los 6 centímetros del puño. Eso me va a dar un total de 42 centímetros. Entonces, de ahí hasta ahí, mi manga va a medir 42 centímetros. Entonces, yo necesito saber cuántos puntos son 42 centímetros. Entonces, recurro nuevamente a mi espalda mágica. Sí, yo les dije, con la espalda uno hace absolutamente todo el tejido. Entonces, pongo la wincha en mi espalda, acomodo esos 42 centímetros y empiezo a contar. Esto me da un total de 37 puntos. Anoto los 37 puntos.
acuérdate que siempre hay que anotar absolutamente todo para que los delanteros se nos hagan mucho más fáciles. ¿Cómo incorporo las mangas? En un palillo auxiliar del mismo número del palillo con el que estamos tejiendo, vamos a montar 37 puntos por 2 veces. Para la manga derecha y para la manga izquierda de nuestra espalda. Entonces vamos a incorporar estos puntos, vamos a partir incorporándolos a la manga izquierda de nuestra espalda. Y lo vamos a hacer por el derecho de tejido. Vamos a comenzar tejiendo la corrida en derecho y al finalizar los puntos de la espalda vamos a incorporar estos puntos que tenemos en el palillo auxiliar. Entonces, comenzamos a tejer esta corrida. Entonces, ya estamos finalizando con estos puntos. El último punto solamente de esta corrida lo vamos a tejer en derecho porque a continuación vienen estos 37 nuevos puntos que van a corresponder a nuestra manga. Entonces, y los incorporamos así, de esta forma súper fácil, tejiendo en punto derecho. Ajustamos un poco la hebra para que no nos quede ningún orificio y así de fácil. Incorporamos los 37 puntos de esta manga izquierda de la espalda. Ya estamos finalizando esta corrida de incorporación de estos nuevos puntos para nuestra manga. Este último punto sí lo tejemos al revés, este punto de orillo, y así nos va quedando, mira. Entonces damos vuelta el tejido y tejemos todos los puntos como se nos presenten en punto revés. Entonces, por el revés vamos a incorporar la otra manga. Entonces, ya estamos a pocos puntos de incorporar la segunda manga. Tomamos los puntos que tomamos con el palillo auxiliar y los tejemos por el revés. Ya estamos finalizando con esta corrida en la cual incorporamos las mangas. Damos vuelta al tejido y vamos a tejer tal cual se nos presenten los puntos hasta llegar a una altura de 25 puntos, 25 centímetros. 25 centímetros son los que tiene que medir nuestra manga. En esta parte del tejido yo voy a dividir mi tejido en dos. Entonces, una manga con la mitad de la espalda la voy a tejer con una combinación de colores y la otra mitad la voy a tejer distinta. Quiero que las dos mangas y la espalda, a esa altura de la espalda, quiero que queden con distintos colores. Esto lo vamos a realizar con la técnica de intarsia. Mira, yo ya llegué a la mitad del tejido.
Entonces yo te dije que iba a tejer con colores distintos cada manga para hacerlos distintos. Entonces, yo la manga ya la tejí, la manga del lado derecho ya la tejí de un color. Ahora voy a incorporar a la hebra, voy a incorporar 3 hebras de distinto color para poder tejer la otra manga. Entonces, una mitad mide 67 puntos, tiene 67 puntos y la otra mitad también tiene 67 puntos. Incorporamos el otro color o las 3 hebras de otro color para tejer la otra manga. La incorporación del color o el cambio de color siempre lo tenemos que hacer por el derecho. Entonces, por esta corrida, tomamos la otra hebra y seguimos tejiendo en derecho los puntos. Entonces, mira, ya estamos tejiendo por el revés del tejido, en punto revés. Estoy llegando al centro donde se produce el cambio de hebras para hacer el cambio de color. Entonces, mira, nuestra hebra que estábamos ocupando la vamos a tirar hacia la izquierda de nuestro tejido. Vamos a agarrar la nueva hebra y tenemos que generar ese cruce de hebras. Si no hacemos este cruce de hebras, mira, nos va a quedar un orificio. Entonces, tenemos que hacer este cruce de hebras para que nuestro tejido se vea liso, sin ningún agujero en el medio. Hacemos el cambio de hebras entonces y seguimos tejiendo tal cual se nos presenten los puntos. De la hebra anterior tiramos para que todos los puntos queden con la misma tensión. Este cruce de hebras lo hacemos por el revés y por el derecho del tejido. Amigas, amigos, ya estamos finalizando este primer capítulo. Nos vemos en el segundo. ¡Chao!